Muy buenas noches, bienvenida amada iglesia, qué bueno que podamos encontrarnos de esta manera remota una vez más. Y a vos que estás del otro lado, gracias por seguirnos, gracias por suscribirte, gracias porque estás mirando con nosotros estos materiales que estamos subiendo a nuestro canal en YouTube, así que bienvenidos. Sin perder más tiempo, quiero llevarte en esta noche a que meditemos en una hermosa historia de la palabra de Dios. Pero antes de hacerlo, allí donde estás te pido que me acompañes en oración. Vamos a clamar a Dios para que Él pueda bendecir estos momentos. Padre bendito, gracias. Gracias por la oportunidad que nos das de abrir tu palabra. Que cuando la leamos, Dios, sea tu Espíritu el que nos hable, el que nos guíe. Pon tu palabra, Señor, en nuestros labios para que sean de bendición para tu pueblo, para nuestras vidas. Padre, tu palabra es poderosa, es poder de Dios para todo aquel que en Él cree. Descansamos en ti, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Así donde estás, anda a buscar tu Biblia y acompáñame. Vamos a leer una hermosa historia que está registrada en el libro de San Marcos, el evangelista San Marcos, en el capítulo 5. Y ahí vamos a encontrar dos historias que se van a entrelazar, pero que nos van a dejar una tremenda enseñanza para nuestras vidas en esta noche. Y vamos a leer a partir del versículo 21, acompáñame, dice: pasado otra vez Jesús en una barca, a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que lo vio, se postró a sus pies, y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que se salve y viva. Hasta aquí nomás por el momento. Te cuento el contexto de esta historia. Jesús llega a la orilla, se baja de la barca, inmediatamente multitudes se juntan alrededor de él. Y entre medio de esa multitud que lo apretaba aparece un personaje muy particular, un rabino. Acá dice un principal de la sinagoga, un hombre conocedor de las escrituras, un hombre conocedor de las costumbres religiosas, pero que se encontraba devastado, se encontraba destruido, su corazón roto. ¿Por qué? Porque su única hija de 12 años de edad estaba a punto de morir. Y él no le importó el que dirán, no le importó el rango que tenía dentro de la sinagoga, siendo un maestro. Él pensó: no me importa que mis colegas qué digan de mí, yo necesito ir al encuentro de Jesús, porque estoy seguro que es el único que puede dar solución a esto que me está sucediendo. Y es así que se encuentra con Jesús, se tira al piso en adoración y le clama a Jesús para que lo acompañe hasta su casa y le haga el milagro de sanar a su hija, que estaba agonizando, muriendo, 12 años. En eso que Jesús, conmovido, lleno de misericordia por la experiencia dolorosa de este hombre, es que acude y comienza el camino para ir hasta la casa, sin saber este Jairo que iba a pasar en el momento. Al instante, en medio de la multitud, hay un encuentro con otra persona. Sí, por eso te decía que es una historia que se mezclan dos historias, porque allí nomás, mientras Jesús caminaba hacia la casa de Jairo, dice versículo 25, una mujer que de hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás de la multitud y tocó su manto, porque decía, versículo 28, si tocare tan solo el borde de su manto, seré salva. Sí, ahí aparece esta mujer, una mujer quebrantada, una mujer que estaba sufriendo en carne propia una enfermedad durísima, una enfermedad que para la época era incurable, una enfermedad que había quebrantado su físico por esas hemorragias constantes que durante 12 años la torturaron, habían hecho que su cuerpo se debilitara, su rostro empalideciera, y de tal manera que hasta todo su dinero había invertido, había gastado en médicos tan solo si pudieran curarla o quizás menguar su dolor, pero dice que por el contrario iba peor. Pero imagínate un poquito más, quiero llevarte al contexto a cuánto sufrió esta mujer, 12 años
12 años de padecer algo terrible, doloroso en su cuerpo. Pero ¿sabes qué? La cultura judía en los tiempos de Jesús, a las personas que padecían de esta tremenda enfermedad, eran consideradas inmundas. ¿Sabes? Esto era terrible porque las separaban de la sociedad, la aislaban totalmente. Imagínate por un instante en tu mente esa mujer, si hubiese tenido hijo, no podía haber abrazado a su hijo, no podía abrazar a su esposo, no podía abrazar a sus padres, a sus hermanos. Es más, toda la vestimenta que estas personas usaban, que tenían esta enfermedad, o aún las cosas que tocaban, se contaminaban, decía la ley. Tanto es así que el dolor de esta mujer, que por 12 años vivió aislada totalmente, sin poder, más aún te digo, sin poder realizar el culto a Dios, no podía ir al templo, no podía adorar a Dios, no podía realizar las ceremonias que tan importantes eran para los judíos. Así es la situación de esta mujer, sufriendo en vida. Seguro que eso no es vida, ¿verdad? Así estaba esta mujer. Pero dice el relato algo interesante, que quiero, ahí hay como una frutilla, un detalle interesante. Fíjate vos que dice que la niña de Jairo, la hija de Jairo, apenas comenzaba a vivir, 12 años, estaba a punto de morir, sufría en el lecho de su cama, a punto de morir. Pero esta mujer, cuando esta niña estaba naciendo, 12 años atrás, comenzaba el padecimiento de esta enfermedad. ¡Qué detalle! Pero dice que esta mujer de esta enfermedad, dice que oyó hablar de Jesús, oyó hablar de la fama de Jesús. Claro, sabía que por ahí estaba pasando un rabino que hacía milagros, que tenía poder de Dios para sanar. Y no le importó nada y fue al encuentro de Jesús. Yo quiero que te pongas en el lugar de esta mujer. No recibió un abrazo por 12 años, no recibió un cariño, no podía estar con sus seres amados. Su corazón estaba quebrantado, estaba dolido, estaba destrozado. No quería seguir viviendo más. Pero dice, hay una esperanza. Mi única esperanza es que llegue hasta donde está Jesús, cuésteme lo que me cueste. Porque hay un detalle. Prohibido estaba para estas personas acercarse a la sociedad. Porque si eran descubiertas, caía sobre ellos una sentencia de muerte. Pero dice esta mujer, si tan solo tocara el borde de su manto, seré salva. Es interesante que ahí la palabra que usa el evangelista Marcos habla de un manto. Otras versiones dice que tocó el borde del manto. ¿Pero de qué manto está hablando? Sabés que los judíos usan un manto muy particular. Aún en los tiempos de Jesús en la actualidad, se llama talit. Es un manto que en sus 4 vértices lleva colgado unas trenzas. Y en cada trenza 5 nudos. 5 nudos. Cada uno de esos nudos al judío le recuerdan distintos atributos de Dios. Pero sabés que la mujer tomó el último nudo. Supo que tenía que aferrarse al último nudo. ¿Sabés por qué? Curioso, que ese nudo en hebreo se llama Adonai Elohim Rafa, que en español quiere decir el Señor es mi sanador. La mujer sabía de qué nudo tomarse. ¿Sabés? La religión no pudo hacer nada con esta mujer. Los médicos nada pudieron hacer. ¿Sabés que los rabinos ni se querían acercar? Los sacerdotes no querían tocar a estas personas, porque ellos se consideraban puros, y tocar a una persona así se contaminaban. Entonces no querían estar cerca de estas personas. Por eso dice el relato que la mujer vino por detrás en la multitud, temiendo qué podría pasarle, pero no le importó. Su objetivo era tocar el manto de Jesús. ¿Sabés que cuando toca ese manto, cuando toca el manto de Jesús, dice que instantáneamente su hemorragia paró, la fuente de su sangre se secó, el poder de Dios actuó en función a la fe de esta mujer? Pero ¿sabes qué dice? Continúa el relato, dice el versículo 30... Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él,
Claro, Dios, el Hijo de Dios, sintió en sí que había salido poder, que estaba sanando a una persona. Dije, volviéndose a la multitud, ¿quién ha tocado mis vestidos? Haz una pregunta, Jesús. ¿Quién ha tocado mis vestidos? Yo te pregunto, ¿crees que Jesús no sabía quién lo había tocado? Claro que sí, pero era necesario que Jesús hiciera esa pregunta. ¿Sabes por qué? Porque esa mujer que vivió en el anonimato durante 12 años, era necesario en este momento exponerla por la fe que ella tuvo en el Señor Jesús. Y sus discípulos se burlaron. Le dicen, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero el Señor dice, mirando alrededor para ver quién había hecho esto. Versículo 33. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. ¿Sabes? Es interesante. Jesús se da vuelta. La mujer queda expuesta. Imagínate por un momento, ella sabía lo que había hecho. Había tocado las vestiduras, el manto de un ser puro y que inmediatamente lo había contaminado. ¿Sabes que allí Jesús, cuando supo qué había hecho esta mujer y quién era esa mujer, tenía todo el derecho para dar la orden y sentenciar la muerte, de apedrearla, porque así era la ley, así lo establecía la ley. Pero ¿sabes? Cuando Jesús se da vuelta y mira, tiene misericordia de ella, tiene amor, tiene gracia. ¿Qué hubiese hecho un sacerdote si quizás le hubiese tocado? ¿Qué hubiese hecho un rabino si esta mujer hubiese tocado? Seguramente la hubiesen sentenciado a muerte, pero ahí el que estaba no es una religión, es el Señor Jesús. El que había tocado era el Maestro de Dios, el que tiene misericordia de esta mujer y le dice, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz, queda sana de tu azote. Es interesante que Marcos use esa palabra azote porque verdaderamente era un azote lo que esta mujer estaba viviendo, pero en ese instante su vida había comenzado a vivir. Habían quedado atrás 12 años de sufrimiento, de tortura, porque había experimentado el poder sanador del Señor Jesús. Ahora te quiero llevar a que miremos juntos nuestra vida espiritual, porque nuestra vida espiritual no está muy lejos de esta mujer. ¿Sabes que para Dios, que es lo que tenemos que tener en cuenta? ¿Qué piensa Dios de mí y de vos, querido? Quiero decirte, para Dios, la humanidad, el hombre natural, sin Dios está separado. Sin Dios estamos muertos, espiritualmente hablando. Estamos lejos de Dios. ¿Sabes que vos y yo decidimos darle las espaldas a Dios? Decidimos caminar lejos de Él, rechazarlo a Él. Pero aún así, nuestra vida hoy lleva las marcas de nuestras malas decisiones. Nuestros pecados nos lastiman, nos arruinan, nos rompen el corazón, rompen nuestro físico, corrompen nuestra mente. Eso es el pecado. Pero sabes, allí como esa mujer que se acerca a Jesús y Jesús tiene misericordia, querido, quiero decirte en esta noche que si vos te acercás a Jesús con toda la fe de tu corazón, como esta mujer que creía que si tan solo tocara el manto de Jesús iba a ser sana, si crees las palabras de Dios en esta noche, Dios puede limpiarte, Dios puede perdonarte. ¿Sabes que hay un pasaje tremendo en 2 Corintios capítulo 5, versículo 21? Dice que al que no conoció pecado, escucha bien esto, el que no conoció pecado, Jesús, santo, sin pecado, por nosotros, por vos y por mí, fue hecho pecado, para que vos y yo fuésemos hechos justicia en Él. ¿Sabes? Figurativamente y literalmente, vos y yo cargamos en las espaldas de Jesús nuestros pecados. Él fue a la cruz, Él pagó por mis pecados, pagó por tus pecados. Dios, el Padre, ejecutó literalmente a su Hijo, toda su ira cargó sobre su Hijo, que era sin pecado. Por eso quiero llevarte a que puedas en esta noche confesarle a Dios. ¿Sabes que la mujer en ese momento que fue descubierta
Ya no tenía más escapatoria, porque ya todo el mundo ya sabía quién era. Jesús ya le había visto, pero dice que no le importó las consecuencias. No le importó las consecuencias, sino le confesó a Dios, a Jesús, toda la verdad. Es necesario, querido, que vos abras tu corazón, que tú le confieses con la verdad de tu corazón toda la verdad. Le confieses a Dios y te arrepientas de todas aquellas cosas que han lastimado el corazón de Dios. Pero sabes, como Jesús no es religión, Jesús es vida, Jesús es perdón, Jesús es sanidad, Jesús es salvación. Sabes que Él en la cruz pagó por tus pecados. Él ya derramó su preciosa sangre para limpiarte y para limpiarme. Tan solo debes arrepentirte. ¿No lo quieres hacer en esta noche? Cierra tus ojos donde está. Vamos a orar a Dios. Padre que estás en el cielo, gracias, porque cuando pensamos en tu misericordia, Dios que nos mira a pesar de las fallas, a pesar de nuestros pecados, de las ofensas que a ti hacemos, Dios, tú nos amas y estás esperando que podamos confesarte a ti nuestros pecados para tú perdonarnos. Dios, bendecí tu palabra, que ella toque el corazón de algún amigo, de un hermano que necesite escuchar esto de Dios. Dios, sabemos que tu palabra no vuelve vacía. Oramos a ti en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Gracias por acompañarnos. Gracias por disponer de tu tiempo y mirarnos a través de este canal. Te invitamos a que nos sigas escuchando y mirando en los próximos videos que vamos a subir. Que tengas muy buenas noches. Que Dios te bendiga.